creo con todo mi corazón que el Señor hoy va a hablar una palabra que, aunque es la misma palabra para todos, Dios conoce específicamente la realidad y la vida de cada uno de ustedes. Así que no te sorprendas, a mí nadie ha venido a contarme chismes tuyos, ¿sí? Para los que dicen, ay, ¿a quién le fue con este chisme al pastor, verdad? ¿Quién le contó mi vida? No me ha contado nadie. Por eso, muchas veces, y esto es un consejo de gratis que le doy, no le cuente algo minutos antes de enseñar o predicar, ya sea al apóstol o a nosotros. No porque no queramos, esperen, porque es verdad que uno está bastante concentrado en lo que uno tiene que decir, en lo que Dios quiere hablar. Y hay veces vienen y te dan unas noticias que no son relevantes, que pueden esperar hasta después de la enseñanza. Entonces decirte que nadie ha venido a hablarme de ti, ¿sí? Y si Dios te habla no es coincidencia, es que Dios quiere hablarte a tu corazón. Así que mira otra vez al que está al lado. Yo lo voy a hacer que mire mucho y le hable. Mejor que se familiarice con el que está al lado, ¿eh? Y tú dices, no, gracias a Dios es mi primo, es mi esposa, ¿no? Pero dile, estate atento porque Dios te va a hablar. Y eso es lo precioso que tienen estos ambientes y estos momentos. Que en una misma enseñanza Dios es puntual para hablarnos específicamente a cada uno. Dios nos ama a todos. ¿Cuántos saben esto? Dios nos ama a todos, pero también nos ama específicamente a cada uno de nosotros. Aquí vemos personas con temperamentos, personalidades totalmente opuestas, diferentes, y eso es la vida de iglesia, lo maravilloso. Aquellos, hablaba con algunos de los líderes de la iglesia y a veces estamos creyendo y estamos creciendo. Pero entre más crecemos, más variedad va a haber. Di conmigo, más variedad va a haber. ¿Sí? En personalidad no podemos pretender ser iguales. Cada uno es bien particular. Pero ¿saben algo? Somos necesarios. ¿Cuántos se han golpeado el dedo pequeño del pie? ¿En la noche o en el día? ¿No? Dígame algo, el dedo pequeño del pie dijo, tranquilo cuerpo, solamente me golpeé yo, ustedes tranquilos. No, es todo su cuerpo que siente un no sé qué, ¿verdad? Ahí te sale el verdadero, no, ahí te salen las buenas palabras y las buenas costumbres. Pero se resiente todo el cuerpo, porque ese dedito chiquito de tu pie, que muchos dicen, sí, es horrible, casi no tengo uña. Bueno, ese dedito es tan necesario y tan importante dentro del cuerpo, como cualquier otro miembro del cuerpo. Así que quiero decirte que tú eres importante dentro del cuerpo de Cristo. Tú eres importante dentro de la iglesia. Y la forma de ser tuya o la forma de introvertido, extrovertido, es lo que trae riqueza a la vida de iglesia. Amén. ¿Saben algo? Desde que iniciamos el año hemos estado edificando en una sola dirección que el Espíritu Santo nos ha marcado bien claro. Y nuestro apóstol ha estado hablando una serie de la importancia, di conmigo, agendar nuestros pensamientos. La importancia de poder prepararnos para esa transformación y esa renovación de nuestro entendimiento. Esto ha ido derivando en enseñanzas puntuales, todas ellas relacionadas en Romanos 12:2. ¿Se acuerda que Romanos capítulo 12, verso 2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento? ¿Para qué? Di conmigo, ¿para qué? Para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es difícil comprobar y ver que la voluntad de Dios es buena si mi mente no está haciendo un trabajo de ser renovada. Y aquel que trabaja con su mente va a vivir constantemente transformación. ¿Saben? Eso es el modo de introducción. Muchos de nosotros queremos que ciertas realidades que nosotros vivimos externamente cambien. ¿Cuántos desean eso? ¿Cuántos desean que su realidad económica cambie? Que su realidad laboral cambie. Que su realidad familiar cambie. Porque aquí estamos bien, pero hermoso, pero sabemos que muchas veces los líos gordos están de puertas para adentro. Queremos que todo eso externamente cambie. ¿Y sabe qué es lo que Dios te va a decir cada vez que te encuentres con Él? Lo primero que quiero cambiar es cambiarte a ti.
es cambiar tu corazón, es cambiarte a ti. No, 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 Señor, yo quiero que tú cambies todo el desorden que hay fuera de mí. Lo primero que Dios desea cambiar es el desorden que está dentro de ti. Si Dios logra acceder a ese lugar que solamente le damos permiso nosotros, Señor, ven y trabaja con mi corazón. Aquí es donde están los problemas. Y esos problemas no se quedan solo acá, sino que ¿cuántos saben que está acá? Que constantemente somos una ametralladora, o sea, no somos, constantemente hay una ametralladora de pensamientos que usted ni los llama, pero vienen. Y hay que hacer un trabajo. Por eso quiero recordar una palabra del apóstol Patricia. Y ella dijo que la necesidad número uno de las personas que no tienen a Dios es poder nacer de nuevo. Es poder conocer el amor de Jesús. Por eso si es tu primera vez que vienes, si nunca antes te han hablado de Jesús, quiero decirte algo. Lo mejor y lo más extraordinario que le puede pasar a tu vida es entregarle tu corazón y tu vida al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y todos aquellos que ya tomamos esa decisión, porque es una decisión que se toma, decirle, Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, no puedo caminar solo. No puedo seguir caminando como yo quiero, como yo veo. Necesito tu vida en mi vida. A partir de ese momento que uno ya nace del Espíritu, que algo nuevo empieza, que antes lo que uno no sabía que estaba mal, ahora no vienen a decirte que está mal, sino que aquí dentro hay algo que se despierta. ¿Cuántos han vivido eso? Que hay algo que dice, ya no siento apetito por hacer lo que antes hacía. Ahora cuando lo hago me siento mal, me siento sucio. Aparte que lees en la Escritura y Dios te aconseja, no lo hagas. Y comienza ese cambio interno en nosotros y esas personas que hemos transicionado en ese cambio, necesitamos hacer un trabajo. No es que, bueno, ya soy salvo, me voy al cielo, gracias a Jesús por morir por mí, sino que tenemos que hacer un constante cambio de, di conmigo, renovar nuestros pensamientos. Hay un trabajo que debemos hacer todos los días, porque todos los días vendrán pensamientos a tu vida. Todos los días vendrán invitaciones a tu vida, a las cuales tendrás que decir que sí y a las cuales tendrás que decir que no. Y eso es un poco lo que vamos a hablar en esta mañana. Y para poder, o para no perder la secuencia de la serie, hoy quiero compartirte algo acerca de, y los que están tomando nota, hoy vamos a titular la enseñanza Saturadamente. Una mente saturada, una mente llena. Muy difícilmente tu mente durante el día está en blanco. Tu mente constantemente está saturada, está llena de algo. La pregunta es, ¿de qué está llena tu mente? Y voy a ir a un ejemplo que mi esposa hace unas semanas atrás, ¿se acuerda el ejemplo visual que hizo de un frasco de cristal lleno de pelotas? ¿Sí? Que esas pelotas representaban los pensamientos, pero cuando está llena de agua, los pensamientos lo que hacen, esos pensamientos que no son de Dios se van fuera. Y cuando está completamente lleno es imposible que los pensamientos que no son de Dios puedan inundar o puedan intrometerse en una vida que está llena y saturada. Pero ¿saben? Me costó encontrar un título porque yo estaba ahí con el dilema con mi esposa. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con la serie? Esto ya pasó de una trilogía, esto parece una serie de Netflix, ¿sí? Hemos hablado de varias. Yo sé que el domingo pasado hablaron de reconciliadamente, hemos hablado de plenamente, y llevamos como esta, no sé si es la quinta que termina en mente. Y yo estaba a punto de cambiarle el título, pero no me dejaron, les confieso aquí, no me dejaron. Mi esposa me dijo, no lo vas a cambiar. Le digo, bueno, ok, no, es broma. Tenía la oportunidad de cambiarla, pero creo que el Señor va a hablar fuerte en esta palabra, porque me pareció muy interesante el significado del verbo saturar, para poder hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Y cómo esta llenura satura nuestra mente de vida, satura nuestra mente de Jesucristo. Miren,
Es verdad que parte de la enseñanza voy a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo y creo que muchos de nosotros hoy vamos a entender la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Y quiero usar un ejemplo breve porque tratar de explicar la Trinidad es complejo, es difícil. Aún le voy a decir algo, es imposible. No puedes explicar la Trinidad con palabras. Que un mismo Dios sean tres y que tres sean un mismo Dios. Por eso se dice que somos y creemos en un Dios trino. Así como tú y yo somos seres trinos. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando hablamos de los tres estamos hablando del mismo. Ahora tenemos que identificar cuál es la función de cada uno de ellos. No voy a hablar de esto. Sí, a mí siempre me pusieron el ejemplo del huevo, ¿no? Que cuando tú vas a... Aquí no venden los huevos en unidad, eso lo venden en mi país. Hace mucho tiempo no voy a Colombia, pero usted allá puede ir a comprar huevo, deme un huevo, deme 2 huevos, ¿verdad? Dice, ¿cómo está de complicada la cosa? ¿Sí? Que uno tiene que ir a comprar un huevo por unidad. Aquí la compran por... ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esta realidad de muchos lugares? Sé que la gente de aquí, los que han nacido acá, dicen, "Sí, siempre hemos comprado los huevos en 6, en 12, en 24, en panales, ¿verdad? Pero siempre me explicaron la Trinidad, pero no me convencía mucho. O sea, está buena el ejemplo del huevo, ¿no? Usted cuando va a una tienda no dice, por favor, deme una cáscara, una clara y una yema. ¿Cuántos dicen esto? Por favor, me da una cáscara, una clara y una yema. ¿Usted qué dice? Deme un huevo. O sea, Dios, compuesto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero si hay un ejemplo y necesito explicar esto porque capaz voy a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo y muchos dirán, bueno, pero ¿quién es el Espíritu Santo? Y mi idea no es definir la persona del Espíritu Santo, pero sí decirte que a este ejemplo, no lo tenía en las notas, pero me ayudó y me colaboró mucho en mi mente para poder entender esa hermosa Trinidad, cómo trabaja. Quiero que veas tu vida como un gran proyecto de Dios, tú imagínate un gran edificio, ¿sí? Un edificio guapo de aquellos que has visto, un gran hotel, ¿sí? Todos sabemos que ese gran edificio necesita primeramente la idea de un arquitecto y un ingeniero, que es el que establece en una hoja, en un papel, cuánto va a medir, todos los materiales que necesita, cuántas plantas va a tener, todo el material que requiere ese edificio. O sea, hay un ingeniero, hay un arquitecto que lo que hace es que planea. Di conmigo, planea. Planea ese edificio. Incluso es tan importante y vital que en ese plano, por eso ustedes van a ver, y los que saben aquí de construcción más que yo, van a ver que todos van a edificar sobre el plano de un arquitecto. Entonces, él es el que diseña, hay alguien que diseña, no está el arquitecto. Después, ustedes saben que ese plano tiene un precio. Póngale el precio que vale a usted el edificio que a usted le gustaría, millones de euros, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 10 millones de euros. Y finalmente, ese plano, aparte de tener un precio, tiene que ser edificado. Pues quiero decirte que la idea que a mí me ayudó a entender es que Dios planeó tu vida. Ya tu vida está planeada con todo lo que tú necesitas, con todo. Tu vida ha sido planeada de principio a fin. Eso lo hizo nuestro gran Padre, Dios Padre. Después vino Dios Hijo y ese plan tenía un precio. Y vino y lo pagó a un precio muy alto, que fue a morir en la cruz por ti y por mí. Ahora ese plano que ya está pagado, di conmigo, está en construcción. ¿Y usted sabe quién es el que está construyendo ese edificio? Di conmigo, el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en ti, el que está haciendo la obra en mí. Si leemos las Escrituras, dice que Dios Padre está sentado en su trono, Dios Hijo está a la diestra del Padre, ¿y quién está aquí con nosotros? La persona del Espíritu Santo, que es el mismo Dios y es el mismo Hijo. ¿Podemos cerrar el ejemplo aquí? ¿Sí? ¿Les ayudó? ¿Sí? A mí me ayudó. Si no, está grabado y pueden volver a escucharlo, pero a mí me ayudó bastante. Y esta palabra saturar, el verbo saturar, me gustó porque significa colmar, que es igual a llenar de modo que exceda. Otro significado de la palabra saturar es saciar. Miren lo hermoso, calmar el hambre y la sed. Cuando hablamos de saturar, hablamos de impregnar algo por completo. Quiero que solamente veamos algunos textos que nos van a confirmar la importancia de vivir saturado, de vivir lleno del Espíritu Santo y lo que esto provoca en nuestras vidas. Venga conmigo al primer texto, Efesios capítulo 5, verso 15. Efesios capítulo 5, verso 15. Dile al que está al lado, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Miren Efesios, voy a dar algunos textos, algunas referencias. Así que tengan cuidado cómo viven. Que tengamos cuidado cómo vivimos. O sea, no vivamos de cualquier forma, tengan cuidado cómo viven. No vivan como los necios, sino como los sabios. Necio no es aquel que se equivoca, necio es aquel que ama el equivocarse. Porque está aquel que ignora que a la vuelta hay un hueco y se cae. ¿Sí? Eso es alguien que ignoró. El necio es aquel que ha pasado 3 veces por ahí, se ha caído y quiere volver a pasar. Ese es el necio. ¿Sí? No codea al que está al lado, dígale, te están hablando a ti. No es él, no es él. No somos. Esto pasa en otro lugar, no aquí. No vivas como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que haga. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿No les suena esto un poco a Romanos 12:2? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Y Dios aquí te está diciendo, procura entender lo que Dios quiere que hagas. Verso 18, no se emborrachen con vino. No dice no tomen vino. Dice no se emborrachen con vino. Qué versículo le he dado a algunos, ¿verdad? No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, ¿qué dice? Sean llenos. ¿Puedes decir conmigo? Ser lleno. Ser saturado del Espíritu Santo. ¿Cómo? En el verso 19 nos dice gran parte de cómo. Cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón y den gracias a Dios por el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, quiere decir que cuando cantamos, cuando alabamos a Dios, cuando exaltamos a Dios, cuando damos gracias, ¿estamos siendo llenos? Di conmigo, sí. Cuando tú te atreves a cantar, cuando tú no es un momento de, ay, qué lindo cómo cantan, sino que yo puedo cerrar mis ojos y yo puedo exaltar y alabar a Dios, yo estoy permitiendo ser lleno del Espíritu Santo. Otro versículo, Hechos 6, verso 3. Voy a ir un poco rápido porque quiero llegar a un lugar. Hechos capítulo 6, verso 3. Por lo tanto, hermano, escojan 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos, que estén saturados del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. En este versículo está hablando en un contexto de una característica fundamental que debía tener alguien para servir la mesa y colaborar en las labores de la iglesia. Aquí está hablando en un contexto donde los apóstoles, donde la iglesia estaba creciendo y había lío y habían problemas. Y algunos comenzaron a quejarse. Entonces los apóstoles dijo, necesitamos gente que nos ayude a servir las mesas.
¿Y cuál era una característica fundamental de aquella persona que tenía que servir simplemente las mesas? Di conmigo, estar saturado, lleno del Espíritu Santo. ¿Había que estar lleno del Espíritu Santo para servir las mesas? Sí. Había que estar lleno del Espíritu Santo, en otras palabras, para servir a otros. Para servir a otros necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Sé que mientras voy a ir hablando, el Espíritu Santo va a ir confirmando en tu corazón ciertas palabras que Él te ha hablado. Lucas capítulo 4, verso 1. Lucas capítulo 4, verso 1. Dice, entonces Jesús, Lucas capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús, lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo, Jesús saturado del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. O sea, Jesús entra al momento más confrontativo antes de empezar su ministerio, que fue al momento de la tentación, entra lleno del Espíritu Santo. ¿No será que por eso salió, digamos, ileso de esa tentación? Jesús entró a un momento de tentación porque el diablo vino a tentarlo, pero Jesús no entró de cualquier forma. Jesús, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, verso 17. Hechos capítulo 9, verso 17. Así que Ananías fue a encontrar a Saulo. Puso su mano sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El gran apóstol Pablo, que nosotros conocemos como el gran apóstol, que antes era Saulo, antes de iniciar a caminar su vida con Jesús y ser comisionado en su tarea apostólica, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Yo cuando leía este versículo, yo decía, yo no sé quién estaba más lleno del Espíritu Santo, si Pablo o si Ananías, que lo mandó Dios a que llenase a Pablo. Porque usted se ríe, pero este momento es bastante crucial. O sea, usted imagínese que Dios hoy te pide y te dice, mira, imagínate que Dios se acerca a Antonio y le dice, mira, he dejado ciego a un terrorista, a una persona que está persiguiendo y matándola a los cristianos. Te comisiono a que vayas y ores por él y le abras la vista. Tú puedes decir, wow, qué tarea tan hermosa. Yo no sé si yo iría, ¿eh? Yo no sé si yo iría porque era un hombre que perseguía a la iglesia, era un hombre que metía preso a los cristianos. Y es hermoso como Ananías le llama, le dice, hermano Saulo. O sea, Dios ya había preparado su corazón. Esto es un tema para hablar en otro momento, pero podemos ver que Ananías, por eso yo digo, yo no sé quién estaba más lleno del Espíritu Santo, porque para ir a ese momento, para ir tú a reunirse, nosotros nos reímos, pero tú imagínate que tú estás en Medio Oriente y Dios te dice que tienes que ir a orar porque Él se le ha aparecido a un líder de Hamás. Esto ya no es de risa, esto ya es real. Gente que atenta contra la vida de otros por causa de su Dios. Este era Saulo de Tarso. Lo conocemos como el gran apóstol Pablo, que escribió grandes cartas. Pero el apóstol Pablo, antes de ser el gran apóstol Pablo, era Saulo. ¿Sabe de qué me habla esto? De que muchos conocerán un presente precioso tuyo. Pero todos sabemos que Dios nos rescata de un pasado. Y si lo hizo con Saulo, lo puede hacer contigo. ¿Sí? Todos tenemos ese Saulo que no queremos acordarnos. ¿Sí? No te va a hacer acordar de tu Saulo, ¿verdad? De como dice pastor, deje ese Saulo allá, enterrado, muerto en la cruz. ¿Sí? Hechos capítulo 13, verso 9. O sea, Saulo empieza su aventura con Jesús lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, verso 9. Vuelve a hablar de Saulo. Saulo, también conocido como Pablo,
fue lleno de ¿qué? Estaba lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo, tú, ¿cómo le dijo? Tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Tú para confrontar a un hechicero tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Iba a hacer un chiste con la suegra, pero mejor no. Dejémoslo ahí, ¿verdad? Sí, pastor, necesito estar lleno del Espíritu Santo para hablar con mi suegra. No. Pablo aquí me está hablando, Pablo en su primer viaje misionero confronta a un hechicero que quería persuadir al gobernador a quien Pablo le estaba presentando el Evangelio. Pablo estaba teniendo una conversación importante, le estaba presentando a Jesús, a un gobernante. Y este hechicero estaba persuadiendo, diciendo de no le hagas caso y ahí más o menos metiendo cizaña. Y ahí es donde Pablo dice que lo mira fijamente y lo confronta. Pero estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. No te atrevas a confrontar a alguien que está viviendo en oscuridad si no estás lleno del Espíritu Santo. Porque lo único que se van a quedar son en palabras bonitas o en un buen consejo. Pero alguien que está lleno del Espíritu Santo. Porque nuestra labor no consiste en palabras simplemente, sino en poder y el poder del Espíritu. Hechos capítulo 4, verso 8. Ya no es Pablo solamente, ahora vemos a un Pedro. Entonces Pedro, ¿cómo estaba Pedro en el Hechos capítulo 4, verso 8? Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes y ancianos de este pueblo. Este es uno de los grandes discursos. A Pedro y a Juan los meten en prisión por causa de haber sanado a un paralítico que estaba 40 años paralítico. Lo meten en prisión, lo sacan a alegar por qué y en nombre de quién lo había hecho. Y este hombre lleno del Espíritu Santo da su primer discurso en público. Entonces la gente, ¿sabe qué decía? Decía, ¿este no es un pescador? ¿Cómo es que habla tan bonito? ¿Cómo es que habla? Entonces decía, muchos identificaron que esa persona había andado con Jesús. Pedro, lleno del Espíritu Santo, testifica sobre Jesús ante muchos de los mismos que apoyaron la crucifixión de su maestro. ¿Saben algo? Se la jugó. No le importó nada. ¿Usted sabe qué es estar frente a aquel que ha matado frente a aquellos que han ordenado el asesinato de tu Mesías, de tu maestro, de tu rabí? Porque si usted puede leer, ahí mismo estaba Caifás, que era aquel fariseo que había también metido cizaña para que apresaran a Jesús. Y tú estás frente a muchos de los verdugos de Jesús. Y di conmigo, no le importó nada. Pues no le importó, miren, es el mismo Pedro, y no lo tenía apuntado, es el mismo Pedro que en las horas previas a la crucifixión de Jesús, ¿sabe qué le dijeron? Tú como que, para un momento, tú andabas con Jesús, ¿verdad? No, yo no, ese era otro, uno parecido a mí, pero no era yo. ¿Se acuerdan las tres que Pedro lo niega 3 veces? Dígame si ahí Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Porque si ahí Pedro estuviese lleno del Espíritu Santo, le decía, sí, soy yo. ¿Y qué? ¿Mucho problema o qué? ¿Verdad? Pero no. Ahora, él está frente a los mismos, pero ahora hay una gran diferencia. Pedro está lleno del Espíritu Santo. Ahora podemos coincidir todos que la llenura del Espíritu Santo produce un valor que no viene de nosotros, viene de Dios. No, qué vergüenza, qué vergüenza ni qué pena, no. Yo presento a mi Señor Jesucristo y punto. Y muchas veces el hablar de Jesús no te va a hacer tan conocido, tan público, ¿sí? El hablar de Jesús va a ocasionar ese momento de conflicto, pero yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Sí?
Hechos capítulo 4, verso 31, ya estoy terminando, dándole algunos versículos de la importancia de estar llenos. Hechos capítulo 4, el mismo capítulo 4, solo que el verso 31 dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Sabe qué se necesita para predicar con valentía la palabra de Dios? Di conmigo, estar saturado del Espíritu Santo. Este versículo es el final porque Pedro lo sueltan, Pedro feliz, y él va y le testifica a sus hermanos, miren, me han metido en prisión, he pasado una noche súper guay con Juan allá en prisión. Le hemos hablado a esos gobernantes, le hemos hablado de Jesús, y alentó a todos, y dice que en un momento el lugar, mientras oraban, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y saben, mientras la iglesia más era perseguida, más crecía. Mientras la iglesia más era metidos en prisión, más crecía. Y último versículo, Hechos, capítulo 13, verso 52. Quiero que me diga cómo estaban los discípulos de Jesús. Hechos capítulo 13, verso 52. Y los discípulos, ¿cómo estaban? Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Miren cómo dice esta versión, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hay dos evidencias cuando uno es discípulo de Jesús. Mira el que está al lado. Dile, hay dos evidencias. Estamos llenos del Espíritu Santo y estamos llenos de gozo. Dile, dame tu mejor cara de gozo, por favor. Sí. No se concibe que un hijo de Dios viva amargado. Que un hijo de Dios viva enfadado con la vida. Un hijo de Dios es aquel que aprende a verle todo lo positivo y lo bueno en medio de las circunstancias. La Biblia no nos dice en ningún momento que todo nos iba a ir bien. Vuelvo a repetirlo, si a usted en algún momento le dijeron, reciba a Jesús, venga, conviértase a Cristo, que te va a ir bien en tu vida, déjame decirte que te mintieron. En ningún momento en las Escrituras dice que quien tiene a Jesús le va a ir todo bien. Vamos a hacer una aclaración. Dice que quien tiene a Jesús, todo le ayudará para bien. ¿Sí? Todo ayudará para bien para los que aman a Dios. Y podríamos seguir y poner muchos más versículos, pero no sé si usted se dio cuenta qué tenían en común o el común denominador de cada uno de los versículos anteriores. Que estaban saturados, llenos del Espíritu Santo. No vivían una vida normal, no vivían una vida corriente. Por eso aquí toma mucho sentido Romanos 12:2, que dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Les hago una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuál entonces es el final de renovar nuestra mente o cuál es el propósito de todas estas enseñanzas? ¿Cuál es la idea de nosotros trabajar constantemente en renovar nuestro entendimiento? En trabajar con renovar, de tener saturada nuestra mente del Espíritu, de mantener saturada nuestra mente de la palabra. Di conmigo, que podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y saben, y me tomé el tiempo de escribirlo, lo más maravilloso es que Dios no solo nos da una nueva vida. ¿Cuántos Dios les ha dado esa nueva vida en Jesús? Que desde que le dijiste sí, Jesús, algo empezó a cambiar en tu vida. Algo comenzó a gestarse dentro. Muchos de ustedes han vivido esto desde hace muchos años, muchos lo están experimentando desde hace poco y muchos lo comenzarán a experimentar desde ahora. Algo adentro empieza a cambiar. Jesús no es una filosofía de vida. Me gusta esa forma de pensar de los cristianos porque son sanos, viven una vida light, tranquilito, ¿no?
Muchos dirán, uy, eso porque no viene a casa, porque tranquilo nada, ¿verdad? Pero no solamente Dios nos da una nueva vida, nos traslada de oscuridad a su luz, sino que nos da a alguien que nos enseña a vivir en esa luz. Esto es maravilloso. Esto no sé usted, pero esto es maravilloso. Nosotros estábamos, no sé usted, pero yo, antes de mis 15 años, estaba entrenado a vivir en oscuridad. Sabía cómo vivir fuera de Dios. Para mí esta nueva vida no sabía cómo vivirla. Sabemos cómo se vive. ¿Cuántos sabían cómo vivir en oscuridad? Porque fue como nacieron y como siempre se vivió. Pero debemos aprender cómo se vive en esta luz, cómo se vive en este reino. Y si las enseñanzas hoy están siendo muy buenas y son necesarias, pero quienes enseñamos, confiamos que el Espíritu Santo te esté enseñando y te esté llenando, porque es Él. Es la persona del Espíritu Santo, la que te va a enseñar, la que te va a guiar y la que te va a decir cómo conducirte en momentos. No es el recuerdo de una buena enseñanza. ¿Por qué los domingos? Porque Dios está hablando palabra, pero durante la semana, en momentos puntuales, el trabajo del Espíritu Santo que te recuerda la palabra. Que te dice recuerda esto, que trae a memoria a tu vida palabras que Él te ha dicho. Y Él es el que te guía. Nuestra confianza no está en la buena oratoria, no está en la excelencia preparación, lo hacemos, por amor a ustedes lo hacemos, pero nuestra confianza en oración es que cuando usted salga de acá, usted pueda ser guiado y sensible a la voz del Espíritu Santo, que tu mente pueda estar tan llena y saturada de Él, que en todo momento Él te esté recordando. Y esto es maravilloso, esto no lo podemos pasar así por alto. Él no solamente te trajo a una nueva vida, sino que te puso a alguien que te enseña a vivir esa nueva vida. Porque sabes algo, hasta que no reconozcas que esta nueva vida no sabemos cómo vivirla, aunque es buena. Y vuelvo a decirlo, esta nueva vida no sabemos cómo vivirla, aunque es buena. Porque nosotros venimos entrenados de vivir de la mala manera. Venimos entrenados de vivir a través de nuestras pasiones. Y ahora lo vamos a leer, que es un poco el texto expositivo que quiero que a través de la Escritura Dios te hable. Hoy no voy a añadir mucho, voy a dejar que la Biblia te ministre a ti como me ministra a mí. Como decir, más claro no nos va a poder hablar Dios. Estábamos entrenados, estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios vino y nos rescató. Por eso muchos de ustedes dicen, ¿por qué ahora que tengo esta felicidad, que tengo esta llenura, que me siento pleno, hay veces tiro para donde, como decir, la cabra tira para el monte, ¿no? ¿Cuántos reconocen que hay veces la cabra tira para el monte? ¿Sí? Que hay veces tu esposo te reacciona y tú sabes que estás en Cristo. Y tú sabes que le tienes que responder. Pero dentro tuyo una vieja naturaleza, ¿cierto? Y hay veces no la controlamos, hay veces dejamos que la cabra salga y después andamos pidiendo perdón, ¿verdad? Perdóname, no, perdóname. Pero ¿quién es el que trae, quién es el que redarguye ese corazón? El Espíritu Santo. Porque aquellos que piensan que tener el Espíritu Santo es no equivocarse, estamos errados, ¿eh? Muchas veces teniendo esa vida plena en nosotros nos vamos a equivocar. Pero qué hermoso, porque en el momento en el que te equivocas, tú no necesitas a nadie que venga y te diga, te equivocaste, sino que hay dentro tuyo que te dice, no actuaste bien. Y empieza otra pelea, o sea, ya hubo una pelea externa y ahora empieza una pelea con el Espíritu Santo. Señor, pero él me habló así, pero ese jefe, hijo del diablo, me quiere explotar, ¿verdad? Ve y pide perdón. Y empieza esa pelea con el orgullo, con nuestro viejo hombre. Bueno, a mí me pasa solamente a mí. ¿A cuánto les pasa? Sí. Todos somos en algún momento cabras que tiramos para el monte. Esa es nuestra confianza, que el Espíritu Santo pueda saturarnos de Él. Que Él pueda hallar un odre en el que Él pueda llenarlo, saturarlo. Por eso la importancia cuando nosotros nos arrojamos a la palabra y dejamos que la palabra trabaje en nosotros.
No solamente nos da una nueva vida, sino que nos da a alguien que nos enseña a vivir esa nueva vida. Esto es maravilloso, o sea, no te dejas solo por el camino, como decir, bueno, te salvé, te doy una nueva vida, apáñate como puedas y no ores, no me ores que yo no te voy a ayudar, ¿eh? Al contrario, decir, tienes al Espíritu Santo que te va a guiar y te va a enseñar. Dice, y el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. Miren lo hermoso que es nuestro Dios. Es como, siempre me gusta usar ejemplos visuales de imaginación que me ayudan bastante. A ver si les ayuda a ustedes este ejemplo. Es como si tú y yo antes fuésemos picadores de piedras. Ese fuera nuestro trabajo. Antiguamente los que picaban piedras, todos saben que hace muchos años, ¿de quiénes era esa labor? De los presos y de los esclavos. Tú y yo estábamos esclavos del pecado, ¿lo sabes? Que por mucho que quisiéramos salir de esa esclavitud no podíamos. Pero usted imagínese que esa era tu profesión. Usted sabía, claro, después de usted hacer lo mismo tantos años, aprendes a hacerlo bien. Tú sabes dónde dar el martillazo. Y en ese tiempo no había, no te estoy hablando de la profesión con máquinas, esta moderna, no. ¿Verdad? Usted imagínese que usted y yo, esa era nuestra profesión, picadores de piedra, que era sinónimo de esclavitud. Y ahora alguien viene y paga y dice, no quiero más que esta persona sea esclava, pero es lo que hiciste toda la vida. Toda la vida picaste piedra. Pero alguien ya viene y dice, no quiero más que esta persona pique piedra, y a partir de ahora tu profesión, o sea, te saca de picar piedra y te da otra profesión, te da una profesión de sembrador. Eres un agricultor, te da la profesión de que siembres, te lleva a los lindos campos, a que trabajes con las semillas, con las plantas. Ahora, le hago a usted una pregunta y creo que es sentido común. ¿Sabe usted algo de sembrar? Si viviste toda la vida picando piedra. ¿Sabemos algo de agricultura, cómo regar? Pues a mí se me venía ese ejemplo, cómo el Señor nos cambia de profesión, nos cambia de realidad, de vida, pero no solamente eso, sino que nos da un ayudador que nos dirá cada paso que debemos hacer. No solo nos cambia de escenario, sino que cambiamos de dueño. Dígame si esto no es hermoso. Que no solamente te sacó de la esclavitud, no solamente te dejó de picar piedra, sino que ahora te dio una nueva profesión. No, pastor, a mí no me gusta el campo. Bueno, póngase la profesión que quiera, ¿sí? No, a mí me gusta más de piloto de avión. Bueno, póngase de piloto de avión. ¿Sí? Pero el Señor te sacó de picar piedra y te puso de piloto de un coche de Ferrari, de un coche de Fórmula 1, lo que quieras. Pero para esa nueva profesión necesitas aprender. Alguien te tiene que enseñar. Dije algo de piloto y sé que a alguien aquí le vibró el corazón en la sala. No aprendemos solos. Necesitamos expertos que nos ayuden. Gente que nos guíen. Si no seríamos, di conmigo, orgullosos y necios. Y ustedes saben, me deja decirle algo aquí entre nosotros como familia, que la vida en Dios muchas veces somos así. El Señor nos salvó, nos cambia, nos regala una nueva vida, pero nosotros ahora le decimos a Dios, vale Dios, gracias por tu muerte en la cruz, gracias por darme vida, pero esta vida la vivo como yo quiera. Lo único que tú y yo sabemos es picar piedra. Quiero que te vayas con este ejemplo. Lo único que tú sabes hacer, no sé si me entiende el ejemplo, es picar piedra. No podemos vivir esta vida sin la saturación del Espíritu Santo, sin que Él constantemente nos esté guiando, nos esté enseñando. Amén. Dice ese aparato ahí que me quedan 5 minutos. ¿Deseas saber cómo vivir una vida saturada? ¿Sí? ¿Desean saber? Ok, ahora sí empezamos el mensaje. Usted se ríe, pero es verdad. No, vamos a ir un poco rápido. Dejemos que el texto a continuación nos hable. Voy a leer solamente las escrituras.
y vamos a ir haciendo algunos comentarios, pero no tengo ningún punto. Vamos a dejar que la Biblia, que la palabra escrita nos ministre. Romanos capítulo 8. Es como el mismo Saulo, el mismo apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Roma, cómo vivir por el Espíritu. Viene haciendo una construcción, le viene diciendo, ustedes estaban esclavos del pecado, ustedes no podían agradar a Dios, ustedes eran unos podríamos ahí decir picapiedra, ¿verdad? ¿Algunos se vio picapiedra? Se van a ir de aquí viéndose como Pedro Picapiedra. Oh, qué bueno. Tú di, yo ya no soy picapiedra, ¿no? Póngase la profesión que quiera, yo ya no soy picapiedra, ¿verdad? Le hubiéramos puesto el título a esta enseñanza, ¿no? Los picapiedra, no. Mira cómo empieza el título antes de empezar a leer, dice, la vida conforme al Espíritu Santo. Voy a ir un poco rápido, capítulo 8, verso 1. Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo. ¿Qué no hace Dios? Si Dios no te condena, te pido por favor que no te sigas condenando por tu pasado. No te sigas condenando por lo que no hiciste. No te sigas condenando por lo que fallaste. Dios no te condena. Verso 2, porque por medio de Él y la ley del Espíritu que da vida, te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. La envió como una ofrenda para pagar por el pecado. Y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Todo lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. ¿Puedes decir esto conmigo? Yo ya no vivo de acuerdo a la naturaleza humana. Yo ahora vivo de acuerdo al Espíritu. Verso 5, los que siguen la mentalidad humana, y aquí toma sentido todas las enseñanzas de atrás. Todas las enseñanzas de los domingos pasados, de la mentalidad, de la mente. Miren lo que dice el verso 5. Ya no sigan la mente humana. Los que siguen la mente humana solo piensan en satisfacerla. Pero los que viven según el Espíritu, di conmigo, ese soy yo. Los que viven según el Espíritu solo piensan. ¿Puedes decir conmigo esto? Solo piensan en satisfacer al Espíritu. No es algo que nace de tu mente humana, es algo que provoca el Espíritu Santo en ti. Que pienses constantemente en lo que satisface al Padre. Verso 6, el que se deja controlar por su mentalidad humana, fácil, tendrá muerte. Pero el que se deja que el Espíritu controle su mente, tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Verso 9, en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu. Puedes mirar al que está al lado tuyo y le dices, en ti no predomina la mentalidad humana, sino la mentalidad del Espíritu. Te lo voy a decir en otras palabras que te lo dijeron en enseñanzas anteriores. Tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Hay un origen donde se origina todos tus pensamientos. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Verso 11, Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Verso 12, ya vamos cerrando. Por eso, hermanos, tenemos una obligación. ¿Qué tenemos? Una obligación. Pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo a la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder aquí es dunamis. Si usas el dunamis del Espíritu
para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Hago un paréntesis, tú no dejas el pasado, tú no dejas de pecar porque tú seas guay o tú seas fuerte. Al contrario, creo que quien sale de una situación de pecado es porque reconoce su debilidad. Qué fuerte este hermano. No, mi hermano, no es fuerte. Es débil que ha aprendido a descansar, porque Dios dice, yo me perfecciono en tu debilidad. En las áreas donde tú crees que eres fuerte, en las áreas en las que tú crees que ya estás maduro, es en las áreas que más va a haber inmadurez y más flaqueza va a haber. Y es ahí donde viene el Espíritu Santo, a ayudarte a fortalecer esa área. Y quiero declarar una palabra para todos ustedes. En las áreas que antes eras débil, el Señor te hará fuerte para que ayudes a otros a salir de ese lugar. A salir de ese lugar. Porque tú sabrás lo que cuesta estar preso en ese lugar. ¿Sabes cuál es la peor prisión? No es un pecado externo, muchas veces es estar preso de uno mismo. Verso 14, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Yo no estoy diciendo, la Biblia nos está hablando, la Escritura nos está hablando. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no les convierte en esclavos llenos de temor. O sea, el Espíritu que ustedes han recibido no les convierte en picapiedras. No les convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que ustedes han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido papito, Abba Padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro... Miren lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le habla a nuestro espíritu y le asegura de que somos hijos de Dios. Te hago una pregunta. ¿Por qué estás convencido que eres hijo de Dios? Dame una razón. ¿Por qué estás convencido que eres hijo de Dios? Porque hay una convicción interna. Si no hay una foto ni un registro, no es como el nacimiento natural, de que tú sabes quiénes son tus padres, hay un ADN que se puede identificar. ¿Qué es lo que te asegura a ti que tú eres hijo de Dios? Porque hay algo aquí dentro que tú no puedes explicar, que tú sabes, que eres hijo de Dios. Y esa es la identidad, esa es la miren, esa es la pregunta que todo mundo busca. Una pregunta que da sentido a una vida. ¿Quién soy? Todo mundo anda buscando su origen. Todo mundo anda buscando. Porque cuando a ti te preguntan quién eres, no es qué profesión tienes, qué cualidades tienes, no, ¿quién eres? Y solamente aquellos que se han hallado hijos de Dios pueden responder esa pregunta. Yo soy hijo de Dios. Por eso dice que el Espíritu de Dios le confirma a mi espíritu de que somos hijos. Verso 17 y último. Por ser hijos de Dios recibimos las bendiciones de Dios que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. ¿Es importante estar lleno del Espíritu? ¿Sí? Le voy a pedir a alguien si me pueden ayudar con música de fondo o con el piano. Le voy a poner un ejemplo visual para que usted entienda lo poderoso que es estar lleno del Espíritu Santo. Quiero que hagas de cuenta que esto, el agua, es el Espíritu Santo. Y estos vasos son tu vida. Una vida que no está llena del Espíritu Santo, una vida vacía. ¿Todos saben de qué material es esto? ¿Qué material es este? Ustedes saben que el plástico
Es uno de los materiales más inflamables. Los que saben de fuego y todo esto saben que uno de los materiales más inflamables que provocan más el fuego es el plástico. ¿Alguno se ha llegado a quemar con plástico? Yo me llegué a quemar con plástico de pequeño por gracioso, ¿sí? Uno de pequeño hacía una locura, gracias que el Señor lo salvó a uno. Se ha quemado con plástico, le ha caído, ey, eso duele, y eso es como que si se pegara en tu piel. Ok. Y aquí tenemos el mismo plástico altamente inflamable, pero está lleno del Espíritu. Voy a mostrarle algo visual para que usted vea lo que acontece. Vamos a poner un poco de fuego, un poquito nomás, porque si no dañamos. Estarán diciendo los de multimedia y todo, ¿qué va a hacer el pastor? Sí, tranquilo que no voy a hacer mucho. Y quiero que usted vea la diferencia, ¿sí? Observen. Una vida que no tiene al Espíritu Santo, una vida que no está llena del Espíritu Santo. No necesito que le dé mucho el fuego. ¿Alcanzan a mirar qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha acontecido? ¿Lo has puesto en el fuego? ¿Se ha quemado? Quiero que usted observe cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Y aquí me puedo quedar. Y va a hervir el agua. Pero el plástico no se va a quemar. Le hago una pregunta. ¿Es importante estar lleno? Tu vida y mi vida son altamente inflamables ante el pecado. Tu vida y mi vida son como ese plástico. Se derrite fácil ante el pecado y ante la propuesta del mundo. Hay una naturaleza en nuestros miembros que obedece a la ley del pecado. Si quieres saber más, léase el capítulo anterior a este. Léase Romanos 7. Y va a haber esa pelea interna entre a querer hacer lo bueno y terminar haciendo lo malo. Pero cuando esa naturaleza pecaminosa, como eres tú y como lo soy yo, estamos llenos del Espíritu Santo, puede venir fuego, no te vas a quemar. Puede venir circunstancias difíciles, no te vas a alejar, porque estás lleno del Espíritu Santo. No te va a pasar nada. Se pueden caer 10.000 a tu diestra, 10.000 al otro lado, 100.000, a tú no te vas a caer. No porque seas bueno, sino porque estás lleno del Espíritu Santo. Y esa es la enseñanza que Dios quiere decirte hoy, que puedas comprender, tener una mente saturada del Espíritu Santo, saturado del Espíritu Santo.